¿Cuántos padres quisieran que tu hijo vaya a misiones? ¿No? Entonces ustedes tienen, los padres son los que van a motivar, porque muchas veces los hijos no quieren salir de la ¿qué se llama? Del círculo. No, a veces no tanto la comodidad, sino de los papás. del nido, ¿no? Entonces yo voy a la iglesia que se está construyendo en República Dominicana. Ya están poniendo el techo, todo eso, y me han pedido que vaya a inaugurar esa iglesia, ¿no? Entonces no sé cuándo voy a ir, tal vez este mes o en principios de agosto, pero voy a viajar unos 2-3 días nomás ahí a inaugurar la iglesia allá, y para traerles lo que gracias a ustedes, a la colaboración que han dado, se está levantando esa iglesia. Amén. Entonces tenemos que ver, hermanos, que lo que tú contribuyes, lo que das, se está expandiendo el evangelio. Porque en ese lugar, cuando fuimos hace un año atrás, no había nada. No había iglesia, no había absolutamente nada. Había una casa que un hermano decidió abrir y no había. Fuimos la primera vez que fuimos a establecer palabra ahí, invitar, fuimos a hacer los dramas, todo eso. Entonces, y mucha gente que llegó ese día fueron que aceptaron al Señor. Entonces esos fueron los primeros cristianos, que se puede decir, ahí en esa montaña donde tú vas y no ves nada. No es lo mismo cuando vamos a las montañas o en Colombia, todo eso, tú no ves nada. Puedes ver dónde hay casas, pero cuando viene la gente no sé de dónde salen y vienen, ¿no? Y esa gente, como les he dicho, no caminan a 10 minutos, ¿no? Caminan horas, 2-3 horas para llegar a la iglesia. Y con sus niños, y no les cuesta, vienen alegres. ¿Sí o no? Pero acá, ¿qué nos pasa? Estamos a 5 minutos, tienes tu Toyotita Honda, tu Toyotita, tienes todas las comodidades para llegar a la iglesia, pero no vienes, ¿no? Entonces algo ha cambiado en este país, algo ha cambiado la estructura de nuestro país. No, pero más que todo, justamente en todo este tiempo que he estado orando y analizando, ¿no? Desde el viaje a Colombia, vemos por qué las cosas se manifiestan diferentes en otro país y no acá. ¿Me entienden? Ha habido una revolución en mi corazón, y especialmente en el sentimiento hacia Dios, y muchas preguntas que uno puede tener, ¿no? ¿Por qué? Si la palabra es igual aquí que allá, es un Dios el mismo allá que aquí. No hay diferencia de un Dios. No hay diferencia, ¿no? Pero el asunto es justamente cuánto nosotros creemos y cuánto la compasión que se manifiesta en tocar a esa gente que realmente a veces no tiene nada. Y no es que Dios está discriminando y decir, oh, yo prefiero a un pobre que a nosotros. No, el amor de Dios no varía. ¿Me entiendes? Es ese mismo amor para un pobre que como para un rico. Pero nosotros, ¿cómo es lo que recibimos la palabra de Dios? Eso cambia. No, porque nosotros cuando hemos estado en Colombia, en las iglesias que hemos estado, yo he hablado con los pastores, no, antes de poder predicar y hablar, porque, ¿me entienden? Yo tengo que ser respetuoso cuando voy a predicar un lugar. Yo he sido bien claro, yo le he dicho, yo no predico una doctrina, yo predico el amor y la gracia de Dios. Eso es lo que predicamos. ¿Me entienden? Entonces el pastor yo le he dicho, ¿usted cree en milagros? Sí, pastor, creemos en milagros. ¿Usted cree en hablar en lengua? Sí, pastor, ¿creen en el mover del Espíritu? Sí, creemos. No, los pastores creen. Pero ¿por qué allá en sus iglesias igual no se manifestaba lo que se ha manifestado? Porque cambia la palabra cuando tú presentas a un Dios de amor, no de condenación. La gente recibe de ese Dios. Porque los mismos pastores estaban sorprendidos que teniendo en sus iglesias, creyendo en milagros, prodigios y señales, no se manifestaba allá. No lo veían por años. Hasta el mismo pastor estaba enfermo, que Dios lo tocó y lo sanó. ¿Por qué? El mensaje tiene que ver con cosa diferente. Tenemos que aprender a creer lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dicen nuestras emociones o sentimientos. Amén. En la anterior semana, ¿cuántos estaban la anterior semana que hablé justamente? ¿Cuántos aprenden a oír la voz de Dios? Amén.
¿Cuántos realmente oyen la voz de su pastor? ¿Cuántos estuvo acá la anterior semana el ejemplo que di? Ahora, si tú no has venido, yo te recomiendo que tú lo veas, esa prédica de la anterior semana. Ve al web y vela. ¿Me entiendes? Porque muchas veces me mandaron un video que estaba interesante, pero ya no quería ponerlo ya. Ahí muestran, ¿no? En un campo y varias ovejas hay, tal vez lo han visto, ¿no? Y gente, unas 3, 4 personas se acercan a decir la misma palabra que su pastor decía de las ovejas, ¿me entiendes? Y les gritan a las ovejas y las ovejas nada comiendo, ni les dan nada ni bola. Pero se acerca el pastor y comienza a gritar la misma voz, la misma palabra. Y cuando comienza a hablar, se comienza a oír me, y todas las ovejitas comienzan a ir. Eso tiene que ser en nosotros, aprender a oír la voz de nuestro Dios. Porque su voz, su palabra, como he estado hablando, la palabra que sale de la boca de Dios, dice que sale con un propósito, ¿no? Para establecer algo acá en la tierra. Amén. Y pero dice para que sea de bendición. O sea, no solamente establece, sino quiere que esa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. ¿No? Igual la anterior semana un poquito hablando, he hablado justamente en Lucas 7:28, no sé si está ahí, pero dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No sé si tú te has puesto a analizar y meditar en lo que dice esta palabra. He hablado que Juan el Bautista no había ningún otro profeta como él. Estaba diciendo no había ni un Moisés, ni un Isaías, ¿me entiendes? No había ni un Samuel, no había otro profeta como él. Pero acá dice el más pequeño, o sea, como he dicho, el más pequeño, aquel que tal vez no conoce la palabra de Dios, aquel que tal vez recién ha aceptado a Jesucristo y no tiene noción todavía de la palabra de Dios, pero porque es una nueva creación, dice, es mayor que los profetas. Entonces hay algo especial que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Entonces hay algo especial que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, cuando tú aceptas a Cristo, sabemos que su Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que ha resucitado de los muertos, dice a Jesús, ¿dónde mora? En nosotros. Entonces por eso se consideraba que ahora nosotros somos mayores que los profetas, porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, que mediante el Espíritu Santo nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de ¿quién? De nuestro pastor, ¿no? Entonces cuando tú oyes la voz de tu pastor, ¿qué sucede? Es como el GPS que he hablado, él te va a ir guiando, ¿no? Como a la hermana la guié desde allá hasta acá, le dije, tu plan que Dios tiene en esta vida es que tú llegues desde este fondo hasta acá, ¿no? Y en ese transcurso hay muchos obstáculos que se van a presentar enfrente de nosotros. Tú tienes que entender que todas las promesas de Dios son sí y amén. Todas sus promesas de Dios que nos ha dejado son de bendición para nosotros. Pero también algo que Él nos ha dicho, que en esta tierra vamos a sufrir ¿qué? Persecución, problemas y situaciones. Él nos ha quedado claro, Él lo ha dicho su palabra, que va a haber problemas en cada uno de nosotros. No solamente es porque a veces te pueden presentar y te dicen en el Evangelio, oh hermano, acepta a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. ¿No? Y eso no es cierto, porque a veces aceptas a Cristo y más bien todo se te complica, ¿no? Y muchos dicen, oh, ¿qué está pasando? Ya he aceptado a Cristo. Y he visto testimonios que han venido a decirme, pastor, desde que he aceptado a Cristo está viniendo. Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero ahora tú ¿qué vas a hacer respecto a eso? ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que saber, ok, eso es lo que ha dicho Cristo, entonces yo tengo que permanecer firme, porque esto va a pasar. Va a pasar, la persecución y las cosas van a pasar, no son permanentes en nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos que ver, hermanos, en 2 Corintios 7:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos andan por vista?
Aleluya, wow. Esa es la iglesia que quiero, aleluya. Dale un fuerte. Todos aquí caminan por fe. Ni una mano, ¿no? Gloria a Dios. Todos por fe. Eso es lo que gusta oír a un pastor, que su iglesia no camine por vista, sino por fe. Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a comenzar. Si tú caminas realmente por fe, van a comenzar a pasar cosas en tu vida. Amén. Entonces he hablado también en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Cada uno de nosotros, la responsabilidad, hijos de Dios, es oír la voz de tu pastor. Amén. Porque como te he dicho, hay muchas voces que van a venir. Muchas voces que te van a decir hacer cosas, muchas voces, pero a veces descuidamos y seguimos otras voces, que eso nos comienza a sacar poco a poco de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, siervos en la iglesia, un punto que voy a tocar ahora. Dentro de la iglesia, lamentablemente siempre hay problemas. ¿Sí o no? ¿No? A veces se encuentran más problemas en la iglesia que afuera, ¿no? Siempre hay las ofensas y los desánimos y todo lo que puede otro ser humano, que ha aceptado a Cristo, otro ser humano que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese ser humano otro hermano que tú nunca vas a pensar que te haga algo, un daño. No vas a pensar que cuando te abrace te pegue la cuchillada por atrás. ¿Cuántos han experimentado esas cosas en la iglesia? ¿No? Entonces, ¿por qué Cristo nos habla y cómo tenemos que aprender a enfrentar esas cosas ahora? ¿No? Una cosa es caminar por fe. Amén. El ciego camina por fe, ¿no? ¿Cuántos, a ver, cerrar tus ojos y tú cuando cierres caminando por fe no ves? No, ahora nosotros el caminar por fe es decir, ok, ¿qué dice su palabra respecto a esto? Porque mucho es lo que sucede, iglesias se dividen, ¿me entiende? Hay problemas entre hermanos y tanta cosa que no debería ser así. Porque eso sigue ocurriendo, porque las iglesias están en crecimiento y hay problemas. Hay una cosa y hermano que se fue y a mí me toca ver cada vez que se fueron. ¿Por qué? Porque ay, el hermano ya no y se fue. No me saludó, una ofensa o a veces un poco más fuerte, ¿no? Ay, se va a presentar eso. Pero tenemos que ver lo que realmente nosotros tenemos que andar. ¿Me entiendes? Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que perdonar. Amén. El perdón tiene que ser algo clave en nuestra vida. Amén. Pero yo tendría que andar una vida que no necesitaría perdonar. Pastor, óigame. Si la palabra de Dios, yo puedo, cada uno de ustedes caminaríamos tener una vida que yo no necesitaría perdonar. ¿Saben por qué? Porque estoy muerto. ¿Cuántos están muertos acá? Un muerto, si tú le dices algo, no le vas a decir, él no te va a decir perdóname, porque está muerto. O sea, cuando yo comienzo a vivir la palabra de Dios, no tendría que haber nada en mi vida que me ofenda. No tuviera que haber nada, lo que me digan, que llegue a ofenderme. Entonces, yo logro que nada logre ofenderme. Yo no tengo que perdonar porque lo que me dijiste no me llegó. Tranquilo, te sigo amando. No hay ninguna ofensa que tú tengas que hacer para que pedirme perdón. Ahora, ¿eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿O no? ¿Hello? Ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces acá vemos, hermanos, queremos a veces vivir una vida de resurrección sin primero haber muerto.
soy vivo en Cristo Jesús. Ok, eres vivo, pero ¿has muerto? No, estoy vivo en Cristo, pero ¿has muerto? No, primero tienes que morir para vivir en una vida de resurrección. Amén. Ahora dice, es mejor morir y vivir en un estado donde no me vas a ofender. Yo como pastor tengo que aprender a vivir en ese estado. Cuando la gente me ofende, dice cosas y que, yo oigo, hermanos. Me critican. A veces los líderes o el pastor es el blanco de la crítica. ¿Sí o no? Yo hubiera hecho esto mejor. Yo hubiera hecho así. Ay, ¿qué está pensando el pastor? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo oigo eso, ¿qué tengo que hacer? Decir, I'm okay, estoy muerto. No, esas ofensas no tocan mi corazón, porque mi responsabilidad es saber qué es lo que Dios piensa de mí. Ahora, si yo estoy haciendo las cosas bien ante Dios, yo no tengo que estarme preocupando por lo que la gente va a decir. Ahora, ¿que puedo recibir consejos? Sí, lo puedo recibir. Ustedes saben, mis líderes, yo soy muy abierto a que ustedes puedan aconsejar, puedan decir cosas, opiniones, yo lo puedo hacer. Pero nuestra vida tendría que ser así. En Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Cuántos han sido crucificados con Cristo? Y yo no vivo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. El momento que tú has sido crucificado con Cristo, tú has muerto con Él. ¿Me entiendes? Porque Cristo, cuando estaba yendo a la cruz, Jesucristo en realidad, Él ya murió en Getsemaní. En ese momento en Getsemaní, Cristo ya murió. Por eso, hermanos, cuando Él fue a la cruz, y eso lo vamos a examinar, lo que habla Isaías 53. Isaías 53 nos da toda la perspectiva de lo que ha pasado y de lo que nosotros tenemos y cómo tenemos que vivir. Porque muchas veces en ciertos párrafos nomás y ahí quedamos. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿No? Ahora, tenemos que aprender, hermanos, cuando nos habla muchas veces como estamos muertos en Cristo, en Colosenses 3:3, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿cuántos dicen yo he muerto? ¿Aló? A ver, Jenner, pasa acá, a ver, Jenner. Sí, recuéstese ahí. No, ¿quieres morir sentado? Oye, ¿cuántos van a un funeral y ven? Yo, ¿me entiendes? Yo amo a Jenner, lo conozco hace muchos años a Jenner, ¿ok? Entonces, cuando alguien está muerto, literalmente, nosotros tenemos que justamente, ¿a qué? A no oír lo que dice, ¿sí o no? Cuando tú vas a un entierro, ahí está el muerto, y el muerto no te va a oír, ¿no? Jenner, qué bonito eres, Jenner. Hey, ya estás reviviendo este muerto, ¿eh? Otro que no oye la voz de su pastor. Creo que es la oportunidad realmente de... Jenner, che, ya te estás quedando sin pelo, ¿qué está pasando? Jenner, cada vez más bonito estás. Ahora, cuando uno habla de muerto, muchas veces, hermanos, cuando te alaban o te halagan, igual tienes que estar muerto. ¿Sí o no? Porque a veces lo que te halagan o lo que te dicen te tiende a que tu carne se encienda. ¿Sí o no? Se revive. ¿No? Porque el enemigo usa esas dos cosas. Usa para herirte, para decir, Yerno, mira esa panza, que estás gordo, ¿qué pasó? Mira tu nariz, mira qué, wow, ya no tienes tanto cabello, mira,
Uy, mejor ya no digo, ¿no? ¿No te vas a ofender, Jenner? Jenner, ¿no te vas a ofender? No, pero eres un buen hombre, Jenner. Has hecho todo lo posible por el Señor. Tienes una recompensa bien grande, ¿no? Todo lo que yo le diga, lo bueno o malo a Jenner, si está muerto, él no va a reaccionar. Porque a veces podemos reaccionar a lo malo. ¿Sí o no? Ay, que no me miró, que esto, que me dijo, que esto. Si estás vivito, te va a llegar. O como también te puedo decir, oh, Jenner, qué gran, oh, men, mira lo que estás haciendo, wow, gloria a Dios, men, Dios te va a usar grandemente, seguí adelante. ¿Qué pasa con Jenner? Comienza a inflarse. Pero si está muerto, él tiene que permanecer en ese estado, aunque lo animen o lo desanimen, lo insulten o lo halaguen, él no tiene que cambiar su forma de andar en los caminos de Dios. ¿Sí o no? Entonces no tiene que reaccionar Jenner a nada. Señor, esta es la oportunidad que tengo para... No. Pero la realidad, tú tienes que verte muerto. Si estás justamente con Cristo, si el enemigo siempre va a usar lo bueno o lo malo para tocarte, ¿no? Y en realidad siempre va a usar lo malo y cosas y situaciones. Pero cuando uno está muerto en Cristo, dice la palabra de Dios, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, ¿no? Entonces cada vez que cuando alguien te haga una ofensa, lo primero tienes que reaccionar y decir, ok, ¿estoy muerto? ¿Cómo estoy? Porque si te llegó, ok, ahora no estoy diciendo que seas de eso de palo, cuando te digan algo, te va a tocar. Somos humanos, Dios nos ha dado sentimientos, ¿no? Te va a tocar, pero ¿qué vas a hacer con eso que te toca? ¿Lo vas a comenzar a gestar o decir, Señor, yo lo perdono porque Él no sabe lo que hace? Wow, eso dijo Cristo. Amén. Ahora voy a usar mi fe. Resucita, Jenner, párate. Oh, wow. Jenner, vamos, Jenner, no me dejes solo. Hoy día hay que ver el fútbol, Jenner. Despierte. Ya sé con qué despierta. Vamos a pescar, Jenner. Let's go. Oh, me. Vamos a pescar, a acampar, Jenner. Wow, that's good. Ahora murió. Que Dios te tenga en tu gloria. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos que morir de esos placeres. ¿Sí o no? Yeah, yupi, algunos. Ok, démosles un fuerte aplauso a Jen. Ok, Jen, ahora sí. Ya, ¿qué? Resucité. Resucitó. No, tenemos que entender, hermanos, que hay miles de voces que siempre te van a querer llevar por un lado y por otro, como he hablado, ¿no? Pero cuando tú estás muerto, no tienes que hacerte influenciar con lo que te alaben o con lo que te paleen, ¿no? Ahora, cuando te dieron duro y te lastimó, tú tienes que ir a la presencia de Dios. Como dijo lo que Cristo, ellos no saben lo que hacen, porque sabe, el enemigo siempre va a estar influyendo a alguien que está a tu lado para decir algo, para meter una ofensa en tu corazón. Y si tú no sabes discernir esa ofensa, comienza a crecer. Y si tú no tienes esa relación con Dios, comienza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y qué pasa? El rato ya no puedes tener comunión con Dios. Ya ves a esa persona, cuando la ves ya no la ves de la misma forma. Comienza a crear algo en tu corazón, ¿no? Entonces cuando estás sintiendo eso, tú tienes que Señor, me falta morir. No estoy muerto. Cada que pase, hazte la pregunta, ¿estoy muerto?
Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos en eso, porque el enemigo usa eso justamente para traer pleitos entre hermanos y eso, donde tú estés, no solamente acá, en tu trabajo, donde sea, hermanos, a veces, testimonios que estamos dando por no morir. En cierta situación, hermano, aunque la otra persona no esté en lo correcto, pero por el testimonio de Cristo, tú tienes que decir, ok, es ok, ahí la paro, está bien. ¿No? Pero cuando estamos bien, no, pero no me han dicho, tú quieres limpiar tu nombre. ¿A cuántos les ha ocurrido así? ¿No? Que cuando te dicen algo, no es cierto, pero que tú tienes que ver quién te ve tu Padre. Eso es lo más importante. Cuando tú has hecho las cosas correctas. Ahora, si tú has hecho algo incorrecto, aprende a reconocer. Es decir, le he regado, he hecho esto, ¿no? Pero nuestra vida cristiana tendría que ser así. ¿Me entiendes? Yo no tuviera que, por ejemplo, en el versículo, en la parábola que habla Jesús de aquel que debía tanto dinero y le perdonó el rey y él después no quiso perdonar. Esa parábola muchas veces la comparamos, pero ¿qué está hablando esa parábola? Tú tienes que ver lo que Jesucristo, todo lo que habló Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿a quién habló? ¿A cristianos? No. Todo lo que habló Cristo no era cristianos. No había cristianos en esa vez. Todo estaba hablando a quién, a un pueblo que necesitaba recién a Cristo. Por eso hay muchas parábolas y todo eso que a veces las agarramos como para nosotros. Eso no era para nosotros. En realidad el Nuevo Testamento debería haber empezado desde Hechos, nuevo. Porque Jesucristo realmente, ¿qué hizo? Lo que dijo estaba hablando a quién. A un pueblo que necesitaba realmente la salvación de Cristo. Entonces cuando tú mueres en Cristo, ya no tendría que decir, te perdono, hermano, sino, no me ofendió, que Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, I'm fine, mi corazón está bien porque yo ya he muerto, sé lo que he hecho está correcto delante de Dios, entonces yo te sigo amando. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando lo vuelvas a ver, le vuelvas a dar un abrazo, un beso, lo que sea en el Señor. Así tendríamos que caminar. ¿Te imaginas cómo la iglesia sería triunfando? ¿No? Pero a veces vemos las cosas en diferente forma. Ahora vamos a entrar, hermanos, Isaías 53. Por ejemplo, Isaías 53, muchas veces eso lo predicamos para cuando Cristo murió y para la Semana Santa y todo eso. Pero quiero hablar una cosita acá. Lo que el profeta estaba hablando justamente, la profecía que era para quién, ¿esa profecía se ha cumplido o no? ¿Se ha cumplido Isaías 53? Ok. Entonces dice en 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por ejemplo, habla mensaje, anuncio o reporte, depende a las traducciones, pero a mí me gusta más el reporte o a este anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y aquí dice, ¿a quién se le ha revelado el poder o brazo del Señor? Ahora, ¿a quién está hablando eso? ¿De quién está hablando? A los que creen que ese reporte. ¿Cuántos de ustedes creen este reporte? Lo que dice esta palabra. ¿No? Entonces, si tú crees, dice, ¿a quién se le ha revelado el poder o el brazo? Cuando habla el brazo de Dios, habla del poder de Dios. ¿No? Entonces dice, si todo aquel que cree este anuncio o este mensaje, o a quién se le ha revelado el poder o el brazo del Señor. O sea, cada uno de nosotros tiene que ser revelado el brazo o el poder de Dios en nuestra vida. Entonces acá dice en Isaías, en el 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está hablando la promesa en el 4, que está hablando, ciertamente llevó
Él, ¿por quién está llevando? Por nosotros. Siempre lo que tú vas a ver es, Él llevó, ¿por quién hizo? Por nosotros. Ahí está el reemplazo que hizo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces en el 4 hay una promesa que Él en la cruz fue llevada nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Estamos claros? Ahora en el 6 dice, mas Él, otra vuelta, Él, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuáles son las rebeliones? Nuestros pecados, ¿no? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ahí está. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, otra vuelta está recalcado, fuimos nosotros curados. O sea, esto está hablando en futuro. No, entonces ahora esta profecía cuando Cristo ha venido, ¿ha sido cumplida? Hello. ¿Ha sido cumplida? Pues tienes que tener la seguridad que lo que dice acá ha sido cumplido. Por eso tú tienes que creer en el reporte, lo que dice esta palabra de Dios. Entonces, por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿ok? Ahí está hablando de la sanidad. Si tú estás enfermo, dice que por su llaga tú ya has sido sanado. ¿Hay dudas en eso? No, ¿ok? Tu sanidad ya ha sido conquistada en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes ya no tienen que llevar el pecado? El Señor ya lo llevó el pecado, Él ya cargó en la cruz el pecado. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso sucedió, como he hablado, en Getsemaní. Él ya murió en Getsemaní. ¿Se imaginan todo el sufrimiento que Cristo ha tenido? ¿Cuántos han sufrido como Cristo? Nadie. ¿Me entienden? ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Ahí muestra más o menos, hermanos, cómo ha sido lastimado, pero dice que realmente en la realidad ha sido mucho más. Que a Cristo cuando lo veía no se le reconocía el rostro, era pura carne, destrozado. ¿Me entiendes? Ahora dice en el 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, por el pueblo rebelde, la rebelión del pecado, Él fue herido por cada uno de nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos que Cristo fue el único que no pudo encontrarle pecado en Él. Amén. Él era el único justo, por eso Él podía darnos a través de Él la justicia a cada uno de nosotros. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Te imaginas? Con todo eso, ¿a qué está haciendo? Dios quiso quebrantarlo. ¡Wow! En otras palabras, Él quiso, Él dice, yo lo voy a llevar a mi hijo a la cruz. Como padre, ¿tú quisieras quebrantar hacia tu hijo? ¿Hacerlo sufrir hacia tu hijo? ¿Por una causa? Yo creo que ningún padre quería hacerlo. Pero Jesucristo dice, porque Dios amó, por el amor que Dios nos tiene, Él quiso quebrantar a su Hijo. Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está hablando que Él verá el linaje. ¿De qué linaje está hablando? El linaje de nosotros. Amén. Ahora el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y dice, quedará satisfecho. Aquí tienes que entender, hermanos, ¿qué quiere decir a lo que quedará satisfecho? ¿Me entiendes? Con lo que Cristo hizo en la cruz, Él quedó satisfecho. Dios quedó satisfecho. Es suficiente. Tú ya no tienes que añadir nada más.
La iglesia sigue añadiendo cosas. Él ya pagó el precio, tú no tienes que hacer nada más, solamente aceptarlo. Él ya fue suficiente lo que hizo en la cruz. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dice, está diciendo, verá el fruto de la aflicción. O sea, su fruto se tiene que ver cuando tú aceptas lo que Cristo ha hecho en la cruz, y mediante lo que Él ha hecho en la cruz, tú eres justificado. Ese es el fruto que Dios quiere ver. ¿Cuántos son justos acá? Amén. ¿Cuántos son justos acá? Entonces, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes. Ahora, el 12 es la clave. Porque en el 12 tú vas a encontrar, hermanos, justamente muchos dicen, pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa la sanidad? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Y cuestionamos, ¿sí o no? ¿Cuántos han cuestionado que tú le pides algo a Dios y no pasa? No esto, no el otro. ¿No? Dios, mediante su amor y su gracia, Él dice, ya ha sido suficiente. Lo que yo he pagado mediante la gracia es suficiente para cubrir todo lo que tú necesitas. Amén. La gracia, ahora yo he hablado bien claro, la gracia, dice la gracia, en Tito habla que la gracia te va a llevar, te va a enseñar a que tú vivas una vida justa. Esa es la gracia de Dios. No la gracia que te lleva a hacer lo que te da la gana y decir, bueno, Cristo ya lo pagó todo, entonces ahora puedo hacer todo lo que me da la gana y me voy al cielo. Esa es una gracia equivocada. Porque la gracia verdadera, si tú entiendes y esa gracia tú la aceptas, esa gracia es la que me va a llevar a que esta justicia que Dios me ha dado se manifieste en mi vida. En vez de querer hacer cosas para justificarme y cosas para dejar el pecado, aceptas esa gracia y automáticamente yo te aseguro que lo que andabas luchando en el pecado va a comenzar a desaparecer. Eso es lo que sucede en la iglesia. Hacemos cosas, yo lo he experimentado por años, yo te hablo de experiencia. Ahora, por tanto, dice, oíme, por tanto, yo le daré parte de los grandes y con los fuertes repartirá despojos, o sea, despojo o botín, ¿no? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora aquí la clave dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. ¿A quién se está refiriendo acá? ¿Hello? ¿De qué? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Cuántos fuertes hay acá? Ok, entonces para que se manifieste, dice, para los fuertes, y vas a repartir los despojos o el botín. ¿De qué botín estaba hablando? ¿Qué botín estaba hablando? Todo el botín que el enemigo nos quitó cuando Adán pecó. Estudia la palabra. Ese botín es como cuando Abraham fue a sacar a Lot. ¿Qué es algo? Trajo todo el botín, ¿no? Y le presentó los diezmos a Dios. Entonces Cristo dice, ahora yo he venido y con mi resurrección estoy quitando todo lo que el enemigo, todo ese botín, todo lo que tenía originalmente para nosotros, ahora yo lo estoy recuperando y lo quiero compartir. ¿Con quién? Ok, ¿quiénes somos nosotros? Los fuertes. Aleluya. Sacó, quitó el botín, quitó todo lo que el enemigo, quitó la muerte, quitó la enfermedad, quitó la maldición a todo el enemigo. Dice, quité ese botín, ahora yo se los doy a aquellos fuertes que quieren creer en mi palabra. ¿Cuántos fuertes hay? Fuerte se tiene que demostrar con lo que he hablado. Cuando te dicen algo, ¿cómo vas a reaccionar? Ay, me miró, pastor, ayúdeme a mirar. Hay ovejitas que sí van a necesitar en un principio la ayuda de su pastor, es ok. ¿Me entienden?
Cuando viene uno nuevito, no voy a esperar que actúe como uno de 20 años que ya tiene el evangelio. A un principio va a venir, pastor, ayúdeme, yo voy a estar ahí para ayudarlo, ¿no? Pero cuando uno ya tiene años en el evangelio, pastor, ya parecen chivos, chivitos saltando. Entonces acá yo tengo que decir, acá, ¿por qué habla de fuerte? Dice justamente como he hablado lo fuerte. Se me subió, déjeme volver acá. ¿Qué recomendación le dio a Josué el Señor? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos de ustedes se están esforzando y son valientes? ¿Ok? Sé fuerte y sé valiente en Josué 1, 6, 8. Sé fuerte y sé valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor. Seas fuerte. Lo que el Señor te dice, tú necesitas ser fuerte y tener el valor. La obediencia. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para que obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que tú vayas. Recítela siempre en el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Entonces la responsabilidad de nosotros, ¿qué te va a decir? Tienes que esforzarte, pero no tienes que apartarte de mi palabra. Antes era la ley. Ahora nosotros tenemos un Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? Lo que Cristo nos ha dejado, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, las instrucciones que tenemos que hacer. Pero ¿cuántos realmente están meditando de día y de noche? Amén. Si tú estás meditando realmente de día y de noche, tiene que haber un cambio en tu vida. That's it, no hay cuestión. Porque la palabra tiene poder. Tiene poder. Esa palabra, si tú la meditas, si estás meditando para cualquier circunstancia, esa palabra, si tú sabes la promesa de Dios, si tú sabes la voluntad de Dios y estás meditando en la palabra, cuando tú hablas, esa palabra, ese verbo se va a poner en acción. ¿Me entiendes? Y va a destruir, va a hacer, se va a mover. Por eso ahí es cuando tú estás caminando por fe, no por vista. Estás creyendo en lo que dice la palabra y la estás hablando. Aunque tú veas tu circunstancia alrededor que se está cayendo, pero tú no crees. Entonces, ¿qué reporte crees? Como en el versículo habla, primero, este es el reporte, dice Dios. Toda esta promesa es lo que yo te he dado. ¿Me entiendes? Esta palabra Isaías ya se ha cumplido. Cristo ya ha venido, ha pagado en la cruz y ahora ya nos ha dado todo a nosotros. Acá dice todo el botín. ¿Cuántos quieren todo el botín? ¿Cuántos quieren el botín? ¿De qué botín habla? Es lo que el enemigo nos quitó. ¿No? Entonces cada uno de nosotros decir, gracias Padre, tú ya has pagado, ese es el botín. Ahora yo tengo que caminar. Vamos a seguir leyendo. Dice, ahora acá dice, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche. Estamos hablando en eso, ¿no? En Mateo nos habla desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y ¿quiénes los arrebatan? ¿Oye? ¿Cómo lo vas a arrebatar? Sabiendo lo que dice la palabra. ¿Me entiendes? Tú no tienes que hacer nada. Cuando tú sabes lo que dice su palabra y cuando hay una situación, vos vas a usar su palabra para arrebatar lo que el enemigo te está quitando. Nuestra arma es poderosa. Entonces cada uno de nosotros, tú tienes que entender, hermanos, lo que habla, lo que dice la palabra de Dios, y cada uno de nosotros tenemos que meditar en ella. ¿No? Porque lo que dice su promesa se va a cumplir. En Isaías dice aquellos, a los esforzados, aquellos valientes. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces la iglesia, siervos, cada uno de nosotros tenemos que aprender a esforzarnos y ser valientes. Amén. Y por eso, para eso, tú tienes que aprender a morir. Amén, hermana, ¿usted está muerta?
Gloria a Dios. Ya. Porque ese es el enemigo, el arma, teniendo tremendo botín, teniendo tantas promesas, cosas tan grandes que nos ha dado Dios, no podamos cumplirlas. ¿Cuántos tienen llamados de Dios acá en este lugar? Muchos me han dicho, pastor, yo tengo esto, yo tengo... Ok, what are you doing? ¿No? Working. Ya. Dios te ama. ¿Me entiendes? Te vas a ir al cielo, no hay duda. Amas a Dios, así está Cristo. Pero cuando estés enfrente de Él, ¿qué le vas a decir? No hay excusa. Well, es que tú sabes, Señor, en Minnesota el verano era bien corto y tú sabes, Señor, pero es que el invierno era bien frío y estaba bajo cero y... Ok, está bien, excusa que tú puedes pedir de no venir a la iglesia, es ok. Una cosa es la iglesia y otra cosa es tu cosa personal. Porque si solamente te vas a sentir viniendo a la iglesia una vez al domingo, that's wrong. Está mal. Porque mi vida personal tiene que ser diaria. Ahí es donde yo voy a estar. Ahí es donde yo voy a gestar. Entonces cuando gesto mi vida, toda su palabra va a comenzar a beber viva en mi corazón. Entonces van a hacer el deseo de estar en la iglesia, de hacer la voluntad de Dios, cumplir mi llamado a lo que Dios me ha llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Oh, pastor, yo no sé cuál es mi llamado. ¿Tú tienes? ¿No? La primera comisión y el primer llamado, te lo voy a decir, todos lo tienen. ¿Quieres que te lo diga cuál es? Es lo único. Si tú dices, oh pastor, es que yo quiero que Dios me llame a ser un profeta de Dios. Un gran predicador. Gloria a Dios, si Dios te llama lo va a hacer. Pero el llamado que la iglesia tiene es ¿qué? Predicar el evangelio. Ir y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro llamado de toda la iglesia. Si tú estás esperando que solamente te llame para estar en el púlpito, para estar allá, seguí esperando. Pero cada uno de nosotros ir a todo el mundo. En tu trabajo tienes el mundo. ¿Cuántos en tu trabajo hay de otras naciones? Predica en tu trabajo, predica donde está. Dice, predica en tiempo y fuera de tiempo. Nuestro llamado de cada uno de nosotros es justamente eso. Pero ¿por qué nosotros no podemos predicar? ¿Por qué no podemos hacer? Porque hay un enemigo que nos condena y dice, ay no, yo no puedo hablar, ay que yo soy tímido, ay que me da vergüenza, ay. Ahí es donde tú tienes que, ¿estás vivito? Entonces cuando tú vayas a predicar y te dicen, no me hable usted, te tiran una así. O cuando te la tiren y te insulten por el nombre de Cristo, dice, amén, gloria a Dios, porque esto es lo que me dijo Cristo. ¿Te imaginas Pablo predicando, él alegre? Entonces ahí tenemos que morir. Dice, la mies está lista. Está lista la mies. ¿A qué se refiere? En realidad dice, las almas están listas allá afuera. No, pero hay pocos obreros. Entonces, ¿por qué el obrero o la gente está así? Porque realmente no creen el reporte que es lo que Dios dice de su palabra. Siente queremos añadir, quitar. No, dice ir. En el otro versículo dice ¿qué? Ir y en mi nombre, echar fuera demonios, poner las manos, sanar a los enfermos. Ir para los que creen. Entonces no nada más nosotros siervos tenemos que hacer esa decisión de buscar de Dios, tener esa relación como he estado hablando. ¿Me entienden? Y realmente predicar lo que Cristo ha hecho, el amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que aprender a presentar a un Cristo realmente, a un Dios de amor. El viernes estaba comentando, hermana Elsa, ¿puedo compartir lo que me compartió de su compañera? Su compañera de trabajo
era cristiana, ¿no? Y una persona tan enojada contra el cristianismo que le hacía la vida cuadriza a la hermana Elsa, ¿me entiende? Pero ella decía, ¿por qué sucedió eso? ¿No? Porque cuando nosotros a veces sin darnos cuenta presentamos a Dios en diferente forma, dice que de esa familia se murió un ser muy querido, ¿no? Se murió. Entonces vino el pastor y entró y dijo, salgan todos, que yo voy a orar y la voy a resucitar. ¿No? Wow, Dios mío. Toda la familia esperando. Entonces el pastor no sé qué hizo. Ahora no estoy criticando, el pastor tenía buena intención. ¿Me entiendes? Tenía su buena intención de querer hacer lo que dice la palabra, que vamos a resucitar muertos. ¿No? Pero a veces entonces entró el pastor y nada, la muerta no resucitó, se fue con el Señor. No sé si sería cristiano o no, pero bueno, no resucitó. Entonces el pastor, ¿qué salió? ¿Qué dijo? Well, Dios me dijo que él se la tuvo que llevar. Entonces, para un ser querido cuando está en ese dolor, ¿me entiendes? ¿Cómo ese Dios de amor se la llevó a mi pariente? ¿Cómo? Entonces, desde ese día esa gente, y muchos cristianos se alejan de Dios porque presentamos a ese Dios. Well, fue la voluntad de Dios. O Dios quiso llevársela. Muchos hablamos así. No. ¿Quién da la vida y la muerte? Dice, ¿quién ha venido a matar, robar y destruir? El diablo. No. Todos tenemos un tiempo de partida, pero yo tengo que saber, y eso es lo que Dios me ha hablado. Yo he dicho, nunca, nunca más. Porque por muchos años yo he hecho ver a Dios de diferente forma. A un Dios que si tú no haces esto, si abres el pecado, te va a llegar. Yo andaba así, muchos andamos así. ¿A qué hora me llega el pedrazo? ¿No? Muchas veces la iglesia sí. Entonces yo mismo llevaba a la iglesia cuando predicaba en 8, siempre arrepiéntete, porque si sales ahorita y te pasa algo, y si tú no te has arrepentido, te vas al infierno. ¡Ay! Condenación a la iglesia. Sin presentar a ese Dios lleno de amor que está diciendo, si tú crees lo que yo te digo, tú eres justificado por mi gracia. Ahora la justicia de Dios, como yo te he dicho, eso no te da a hacer lo que te da la gana. Estás aprendiendo otra gracia. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, perdóname, porque yo te voy a presentar a un Dios de amor. Porque mis responsabilidades, si yo entro y no se levanta ese muerto, no es la voluntad de Dios que se lo llevó. Sino yo tengo que reconocer que mi fe no alcanzó para levantar ese muerto. Y que me critiquen a mí, pero no a Dios. Por eso nosotros, no pasa esto, pues fue su voluntad de Dios. Primero sabe cuál es su voluntad de Dios. Bueno, es que Dios ha dicho que de algo hay que morir. ¿Cuántos han oído eso? ¿No? Y entonces ese algo tiene que ser enfermedad. ¿Para qué Cristo ha muerto? ¿Para qué nos está quitando las enfermedades si de algo hay que morir? Entonces, ¿para qué Cristo ha hecho eso? ¿Cuántos han visto en el campo a esa gente o a los viejitos que un día se recuestan a dormir en la noche y ya no abrieron sus ojitos? Murieron naturalmente. Así tendría que ser nuestra partida con el Señor. Que cuando tú cierres tus ojos y abres, te encuentres con el Señor. Pero no estás sufriendo hasta que te mueras. No, eso no es la voluntad de Dios. Por eso ha venido para que nosotros creamos y que cada uno de nosotros vayamos justamente a dar ese buen mensaje que hay salvación, hay sanidad para aquellos. ¿No? Entonces su voluntad de Dios es sanar, dice, a todos. Su voluntad ha sido darnos la justicia a todos. Entonces, como dice, lee Isaías 1. Si tú crees ese reporte, Isaías, todo completo, es parte de ti. Entonces la iglesia solamente tenemos que avanzar en una relación con Dios, ir y predicar el evangelio, siervos.
Así de sencillo. Es la voluntad de nuestro Padre, siervos. Pero de mi parte como pastor, yo nunca más voy a poner y decir fue la voluntad de Dios. Si yo oro y no se sana, es mi culpa, no quiso Dios, pues que Dios no quiso sanarlo. Por eso la gente ha puesto, por eso se han levantado muchas cosas. Porque hay alguien que ora, no, Dios no quiso. ¿Por qué? Porque yo no quiero morir, ¿no ves? ¿Qué van a decir del pastor? ¿Dónde está su fe? Oró y no se sanó. Entonces, no, yo oré, pero fue la voluntad de Dios que no quiso sanar. ¿Y qué dice? ¿Qué dice su palabra? ¿No? Entonces, si no está sucediendo, tenemos que trabajar. Mi fe no está ahí llegando. No, ahora en mi cabeza hay un chenco. Porque hay en Colombia, papá, y se manifiesta, pero acá, y no. Why? Pero no voy a echar la culpa a Dios. ¿Me entienden? Porque sé cuál es su voluntad y voy a seguir, vamos a seguir. Por eso yo les digo, yo prefiero, hermanos, hacer lo que dice la palabra a no hacerlo. Prefiero haberlo intentado a no haberlo intentado, lo que dice su palabra. Y cada uno de nosotros haremos eso, siervos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, siervos, mediten en la palabra, crezcamos en la palabra, sean valientes como Josué, mediten en ella de día y de noche. Es responsabilidad de la iglesia. Amén.